Bueno, buenas tardes. Pues voy a compartirles hoy un poco como unos apartados de mi tesis doctoral, que se titula, pues, como Carmenza acaba de decir. Esa trayectoria y esas conquistas de la muerte digna incluyen muchos acontecimientos, pero quizá el acontecimiento, pues, más importante de todos esos tiene que ver con la trayectoria de la Fundación y con la iniciativa, pues, y la labor de Beatriz Kopp. Entonces, en todo caso, pues primero le quiero agradecer mucho a Carmenza por esta invitación y porque a través de ella, pues las puertas de la Fundación estuvieron siempre abiertas para realizar esta investigación, que fui pues como articulando en el tiempo y descubriendo distintas cosas. Hoy están aquí muchas personas que conocen la Fundación desde hace mucho tiempo. Yo un poco intenté reconstruir como una trayectoria con base en fuentes escritas, es decir, con toda la prensa que se escribió con relación al derecho a morir con dignidad y la Fundación, con los archivos de DMD, con las discusiones, o sea, fue como tratar de reconstruir sobre todo y de comprender en mi investigación cómo un país como el nuestro había sido receptivo a la idea de morir con dignidad. Porque en todo caso, o para ustedes que están familiarizados hace mucho tiempo con esto, puede parecer natural, y para otras personas, pero realmente es una idea difícil de comprender y aceptar, y como ya también lo han señalado hoy en el video y antes la doctora Isabel, todavía hay países que les falta mucho en ese proceso. Entonces, la primera pregunta, pues, que digamos surge como en el ámbito de la investigación, y también surge, digamos, en ese ámbito académico cuando uno tiene la oportunidad de compartir el proyecto y estar pues como en esas discusiones académicas, tiene que ver con eso, o sea, ¿por qué pasó eso en Colombia y cómo pasó? Entonces, esta que yo hice pues es solo una interpretación. Yo espero que muchas personas se animen a estudiar este fenómeno en Colombia, este acontecimiento, porque pienso que tiene muchas cosas muy interesantes que seguir investigando a nivel cultural. Entonces, lo que yo les comparto hoy es un poco una interpretación que tiene que ver con la parte cultural de AMD, es decir, yo he entendido a AMD como un gran proyecto intelectual y cultural. Se llama Trayectoria y Conquistas porque evidentemente se ha trazado una trayectoria. Esa trayectoria, por ejemplo, la que yo descubro o trazo en mi investigación, no es la trayectoria que tiene la Fundación, es la que yo logro reconstruir, y las conquistas pues son en plural porque son muchas. Esas conquistas incluyen pues digamos todas las conquistas pues a nivel jurídico o reglamentario que hoy hacen que el país pues goce de la situación que goza, pero yo no me voy a pues a detener ahí, sino un poco como en aspectos que tienen que ver con ese proceso cultural. Puede que repita algunas de las cosas que ya han dicho porque pues es como un evento conmemorativo y creo que todos hemos hecho énfasis como en ese asunto histórico y sobre todo en la figura de Beatriz Kopp. Otra cosa pues que le interesa mucho a mi tesis y que fue surgiendo en el camino es que para mí es como urgente, me parece que es importante como reivindicar la altura intelectual de Beatriz Kopp en el país, ¿cierto? Y en la memoria del país, porque todas las personas cercanas a la Fundación, como lo vimos, se expresan con mucho afecto y conocen, digamos, muy bien su figura, pero pienso que la figura también debe trascender a otros ámbitos porque es verdaderamente especial, importante en términos pues, de las conquistas políticas de las mujeres, pero también en todo lo que implica lo que hizo Beatriz Kopp, ¿cierto? Y que hace que hoy estemos acá. Porque independientemente como del desarrollo tan particular que ha tenido el país para alcanzar, digamos, lo que hoy llamamos el derecho a morir con dignidad, básicamente lo que yo sostengo en mi investigación es que eso pues todo ha sido posible por el trabajo cultural que hizo DMD, como también muchos de ustedes lo expresaron. Una cosa es expresarlo, ¿cierto?, como en las conversaciones que tenemos, y otra cosa es empezar como a legitimar ese discurso. Un poco desde la academia, pues eso es lo que se intenta con una tesis, y también pues en todo lo que ustedes hacen y en las conversaciones que tienen con los demás, creo que es importante. Esa situación de la que hoy gozamos, pues se la debemos a toda esa iniciativa temprana de Beatriz Kopp y muy auténtica. Entonces, bueno, me excuso pues en las partes que repita, pero creo que si me pongo ahora a sacarlo, queda raro el texto. Bueno, entonces les decía que para enmarcar pues bien un poco el contexto de lo que yo les quiero compartir, es importante entender que hace parte pues de la tesis. Lo otro es que
La perspectiva que yo asumo respecto a ciertos asuntos es totalmente personal, no tiene nada que ver con pues no expresa los principios de la Fundación Muerte Digna, ni del movimiento, ni de la universidad, ¿cierto? Son las construcciones a las que yo he llegado, pues digamos, en mi interpretación. Bueno, y hoy en especial rescato la interpretación construida en mi tesis acerca del valor de DMD como proyecto intelectual y cultural. Cuando se revisan con cuidado las tácticas y estrategias desplegadas por Beatriz Kopp y los líderes de DMD a lo largo de su trayectoria para consolidar el movimiento por la muerte digna en el país, es difícil no sorprenderse y admirarse. Aún más en el contexto de la violencia política del país y de las representaciones sobre la muerte violenta que dominan nuestra experiencia como colombianos. Como el ejercicio académico exige pues tanto respaldo documental, ese respaldo documental es el archivo que reposa en la fundación, es la prensa, es pues también otro tipo de lecturas que muchos de ustedes comparten, ¿cierto? Sobre cómo lo que se ha producido sobre el movimiento en el mundo. Y digamos que esa interpretación está sustentada en eso, aunque yo aquí en este momento no traigo pues estrictamente ese respaldo porque pues no, eso no permite leer bien. Bueno, y hay una frase pues del doctor Carlos Gaviria, que es el epígrafe de mi tesis y que también quiero pues que sea como el epígrafe de este momento aquí, que es: de nadie puede el Estado demandar conductas heroicas. Bueno, la trayectoria que traza esta investigación y que de manera sucinta hoy les comparto permite conocer la historia de un grupo de personas y sus esfuerzos por promover la circulación de una idea nueva y por consolidar un proyecto humanitario que a su juicio haría mejor a la sociedad colombiana: el derecho a morir con dignidad. Su apuesta no parecía promisoria en un país pobre, católico y violento, pero los movía una voluntad inquebrantable de ser los emisarios de un cambio de actitud, y hoy se puede decir que lo lograron. Este tipo de historias no han sido muy producidas ni apetecidas en Colombia, pero creemos que también hablan del país y lo hacen de una manera que nos permite reconocernos y pensarnos de otras formas. Pues coincidimos con los historiadores Michael La Rosa y Germán Mejía, quienes en su reciente libro Historia concisa de Colombia afirman que el enfoque de muchos textos de historia de la violencia política, las drogas ilegales y la corrupción encubre una historia menos dramática, pero más importante en términos constitucionales, de sucesión presidencial y de una preocupación por los derechos sociales de la gente que se hizo evidente con la nueva Constitución del 91. Así, un caso como el del Movimiento por la Muerte Digna y su posterior tránsito de reclamo civil a derecho fundamental, posible precisamente por tal Constitución, se perfila como un ejemplo de esa historia encubierta, menos escénica pero bastante importante, de una parte de la sociedad civil y de su preocupación por los derechos sociales. La perspectiva que asumió esta investigación privilegió el hecho de que en Colombia exista la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente y el derecho a morir con dignidad, y de que su existencia, bastante singular, implica una trayectoria y unas conquistas singulares también. Por tanto, la columna imantada de esta historia es una narrativa de triunfo. Una idea conquistó conciencias y desde los valores y los ideales políticos de aquellos que la promovieron, esa idea triunfó a nivel cultural, político y jurídico. Ese, nos parece, es un hecho incuestionable y se estudió con sumo interés y un sentido crítico, pero también con admiración. La idea de la muerte digna la comparten y defienden otros grupos de personas en sociedades consideradas muy avanzadas, liberales, pacíficas y democráticas, y sin embargo han experimentado muchos tropiezos en su afán de alcanzar conquistas similares a las alcanzadas en Colombia. Por ello, el caso colombiano es importante en el marco más amplio del problema político que en la actualidad representan los reclamos civiles por el derecho a morir con dignidad en el mundo occidental. Es preciso entonces conocer cómo ocurrieron algunos acontecimientos culturales dinamizados por DMD para comprender la actual situación del país y comprender por qué eso lo configura como un caso único, pues tal como afirma Sabine Michalowski, Colombia es el único país donde la eutanasia activa fue despenalizada por una decisión de la Corte Constitucional basada en argumentos de derechos humanos. Este apartado se denomina Cómo un país se puso ante la muerte y tiene un epígrafe de Beatriz Kopp, es la voz de Beatriz Kopp en un documento de trabajo del archivo de DMD. Dice, es un documento que escribió en 1986 y que se llama Objetivos de DMD y que es como un plan de acción de las tareas de la Fundación. Yo, pues en clave política de mi interpretación en la tesis, lo entiendo como un manifiesto, porque tiene, si lo leemos bien, un carácter pues muy fuerte para comprender lo que ella entendía y quería hacer en ese momento, pues lo he leído en esa clave. Dice,
Tenemos que agotar recursos, no importa que haya controversia, tarde o temprano lograremos inculcar nuestras ideas. Hasta ahora hemos sido bastante conservadores y con grandes resultados, pero no sé si debemos ir evolucionando, usando presión para seguir siendo los emisarios de este cambio de actitud, desde 1986. Bueno, dice, como ahorita también lo escuchamos, ¿cierto? En algún momento de la década del 70 en Nueva York, leyendo el New York Times, Beatrice Kopp descubrió la existencia de una organización y un documento. Allí comienza como un deseo esta trayectoria. Escribí de inmediato a Concert for Dying para que me enviaran el documento Living Will, el cual recibí a la vuelta de correo. Al firmarlo experimenté una paz indescriptible. A partir de entonces deseaba vehementemente poner en conocimiento de los colombianos este documento y que mis compatriotas al firmarlo, en señal inequívoca de su libre voluntad, pudieran aspirar a tener una muerte digna. Esta investigación fue tras las huellas de esa idea. La idea de la muerte digna desde que Beatrice Kopp la trajo a Colombia en 1979 y cumplió su deseo. Mostró aspectos de su proceso de recepción y las formas dinámicas en que fue recibida por los colombianos. ¿Por qué la idea de morir con dignidad, un nuevo concepto frente a la muerte, como lo llamaba Beatrice Kopp, resultó atractiva en el contexto nacional? La respuesta más sencilla es que había colombianos, como ella, con otra sensibilidad, que pensaban y sentían la muerte desde imaginarios distintos a los de la violencia y a los de la religión. O mejor, no exclusivamente desde ellos, o también pensaban desde ellos y por eso precisamente les resultó atractiva. La forma primordial en que esta idea se concretó y circuló en el país fue a través del documento Esta es mi voluntad, la versión colombiana del Living Will. Dado que esta clase de documento se considera un testamento, denominado testamento vital o más recientemente voluntad anticipada, se puede decir que los colombianos que lo firmaron, independientemente de sus ideas o principios, tenían algo en común: pensaban en la muerte. Tal como afirma el escritor Henning Mankell en Arenas Movedizas, las memorias que comenzó a escribir cuando descubrió su cáncer, hacer testamento es confirmar que eres mortal. Esta es mi voluntad le permitió confirmar a estos colombianos, ante sí mismos, ante su familia y ante su sociedad, que eran mortales, que pensaban en su muerte y que, por anticipado, expresaban y declaraban cómo les parecía digna. Ese documento es, pues, simultáneamente una declaración de autonomía personal y de responsabilidad y sensibilidad social que nos habla ya del tipo de colombiano que se sintió atraído hacia esta idea. En cierto modo, dice Mankell, un testamento se hace por razones totalmente egoístas, como es lógico, pero sobre todo, y según creo, para facilitarle las cosas a quienes siguen viviendo. La mayoría de las personas piensan que deberían hacer testamento, pero o no lo hacen o todo queda en un bosquejo de un puñado de notas en un cuaderno. Lo van dejando. En muchos casos, seguramente, se debe a una superstición sencilla. Tememos tentar a la muerte, que enseguida se dispone a venir en nuestra busca. En otros casos, se trata más bien de la sensación de que, sencillamente, no hay tanta prisa. Creamos la mayor de todas las fantasías: si me muero, no cuando muera. Al seguir estas reflexiones del escritor sueco, se puede pensar que estos colombianos no eran una mayoría, no eran supersticiosos y no se dejaron arrastrar por la fantasía del si muero, sino que asumieron su realidad del cuando muera. Estos colombianos que pensaban en la muerte, los que lideraron el movimiento por la muerte digna en Colombia y los que fueron receptivos a su filosofía, aunque una minoría en aquel momento, son importantes, sin embargo, para comprender el país, para verlo de otras formas, y son también representativos de otros más, que sin firmar sus voluntades respaldaron con discreción estas decisiones, pues por cada colombiano que firmaba esta es mi voluntad, dos más lo apoyaban en su decisión, sus testigos. Así pues, para este momento y para más adelante, en 1997, cuando el derecho a morir con dignidad ingresa en el ordenamiento jurídico del país, a pesar de la polémica, parece cumplirse la observación que hacen algunos activistas de esta causa. No son muchas las personas que defienden desde la militancia los derechos para la muerte digna, pero es una inmensa mayoría de la ciudadanía las que la apoya. No estamos ante una reivindicación de las que saca miles de personas a la calle, pero sí de las que tiene uno de los respaldos sociales más importantes. En una sociedad católica y abrumada por la violencia, el deseo de Beatrice Kopp de traer al país la idea de la muerte digna parecía extravagante. Las condiciones diferenciales del nuestro, en comparación con los países donde el movimiento había surgido y cobraba fuerza, no perfilaban como promisoria esa iniciativa.
Pero, para sorpresa de todos, la muerte digna fue bien recibida, floreció, encontró modos diversos de expresarse y consolidarse y se convirtió en un derecho fundamental. Este siguiente apartado se llama Otra muerte tímidamente. Así pues, el derecho a morir con dignidad comenzó siendo en Colombia un reclamo civil promovido por la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente desde 1979. Hace 40 años, cuando Beatriz Cobb introdujo la muerte digna en Colombia, el concepto no existía en el país. Tampoco existía para gran parte de la población el riesgo de ser víctima del hoy denominado obstinamiento terapéutico. Cobb sí conocía las dos cosas y las circunstancias bajo las cuales tuvo contacto con estas ideas y experiencias las relató en reiteradas ocasiones, también las vimos hoy. Vivió muy de cerca la muerte larga y terrible de una parienta muy joven que la impactó profundamente. Ella misma superó con radioterapia un cáncer de seno y años más tarde, como se mencionó, conoció en Nueva York la organización Concert for Dying y el documento de voluntad anticipada Living Will. Las relaciones que sostuvo a partir de entonces con esta organización fueron determinantes para su brillante trayectoria en el movimiento internacional pro muerte digna y para la creación y gestión de DMD. Cuando quiso crear una organización similar en Colombia, convocó para conformar la junta directiva a un grupo de personas muy influyentes en los campos de la medicina, el derecho y un poco más tarde en el de la religión, incluyendo a reconocidos sacerdotes jesuitas como asesores de ética. Desde ese momento, el país comenzó a figurar dentro del movimiento mundial contra la negación occidental de la muerte, pues Colombia hizo parte del grupo de países pioneros en la creación de estas iniciativas de este tipo, como es Estados Unidos y Japón, y antecedió las de España, Australia y Suiza. DMD pertenece a la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir desde la primera convención en Oxford en 1980 y fue durante 37 años la única fundación de esta naturaleza en América Latina, hasta el 2015, que fue creada la de México. A través de publicidad en medios de comunicación, artículos de prensa, programación académica, participación en comités de bioética y de la divulgación del documento Esta es mi voluntad, ha fomentado a lo largo de su trayectoria la cultura jurídica en favor de la dignidad de la vida. Desde 1979, este documento ha permitido a los pacientes y sus familias, en un momento crítico de salud, legitimar ante los hospitales la autonomía frente a su propia vida, al expresar por anticipado su voluntad y potestad para rechazar medidas terapéuticas excesivas o dolorosas y para la prolongación artificial de la vida. 18 años después, cuando en 1997 se despenalizó la eutanasia, el trabajo de DMD ya había sensibilizado a una parte de la sociedad colombiana frente al tema. Pero en 1979, la dignidad al final de la vida no era una preocupación social del país. Las últimas 5 décadas habían producido tantas y tan monstruosas muertes violentas a cuenta de las luchas agrarias primero y del conflicto bipartidista después, que el verbo matar no alcanzaba a describirlas. Matar, rematar y contramatar, para traer el título de María Teresa Uribe, del libro de ella, era la forma de acción de la muerte, no el morir. El final de la vida estaba muy cerca del principio y la dignidad muy lejos de todo. La violencia se ha escrito desde entonces con mayúscula. Las siguientes 2 décadas produjeron otra vez tantas y tan monstruosas muertes a cuenta de la violencia del narcotráfico que el país llegó a considerarse el más violento del mundo. Además de muchas, fueron muertes jovencísimas. Los niños de las comunas de Medellín mataban y morían por todo y su grito de guerra era «No nacimos pa' semilla». El final de la vida estaba al principio y la dignidad, ¿qué era? Así que el morir la muerte no ha sido lo más usado en nuestra sociedad. Como dice Norbert Elias, en las sociedades con un menor grado de pacificación interna, que carecen de instituciones monopolizadoras de la violencia física, la agresión de unos hombres contra otros forma parte en mayor medida de la normalidad de la vida social. La expectativa de la muerte en sangrienta disputa con otros hombres es mucho más universal, mientras que la idea de una muerte pacífica en la cama antes bien es la excepción. Beatriz Cobb, sin embargo, conocía esta sociedad y comprendía el país con una sensibilidad especial que puede apreciarse al observar la naturaleza de los asuntos que le interesaban. Lideró proyectos para impulsar importantes causas sociales que, aunque al principio pudieron parecer extravagantes, asuntos de mujer cultivada, fueron mostrando pronto su potencia y pertinencia. Esto es una cita de los documentos de DMD. Fue pionera en la vinculación del país con proyectos de alto impacto para la sociedad. Uno de ellos fue la creación en 1947 de la primera escuela de ballet clásico de Colombia, desafiando no pocos prejuicios. Por ejemplo, estimuló la presencia masculina entre su alumnado con becas para todos los muchachos y usó todo su carisma personal para sensibilizar a los colombianos y a la Iglesia Católica, que se mostró escandalizada por el vestuario, a la estética del ballet. Más allá de ser pionera en el sentido y el impacto de su enseñanza, esto está en el documento,
El sentido y el impacto de su enseñanza del ballet calaron en una sociedad incendiada y desmembrada como era la Colombia de la violencia. Más tarde, a partir de 1967, tuvo una labor activa por la defensa de la planificación familiar desde Profamilia y la International Planned Parenthood Federation. Así que su conocimiento sobre las respuestas de la sociedad colombiana a las iniciativas de vanguardia le permitieron prever las potenciales dificultades de recepción de la idea de morir con dignidad en la Colombia de la época y prefirió iniciar su nuevo proyecto con el nombre, esto también es una cita, con el nombre Solidaridad Humanitaria, tímidamente puesto al comienzo, por temor a ser censurada al hablar explícitamente de la muerte. Tímidamente, digo yo. ¿Era en últimas un desafío hablarle explícitamente de la muerte a ese país? De la vida y de la muerte propia de la cual uno se declara titular y responsable. Era entonces, y es hoy, una desafiante apuesta política, ética y estética. ¿Quién concede todavía importancia a una muerte bien acabada? Preguntó René María Rilke a las puertas del Hotel Dieu en el París de comienzos del siglo XX. Nadie, se respondió. Hasta los ricos, que podrían permitirse ese lujo, comienzan a hacerse descuidados e indiferentes. El deseo de tener una muerte propia es cada vez más raro. Es preciso reconocer entonces la importancia política, ética y estética de los acontecimientos que configuran a lo largo de estos 40 años el panorama de la muerte digna en Colombia. La iniciativa de Beatriz Kopp, la existencia de acciones de MD, el logro de Carlos Gaviria y de los magistrados de la Corte con la sentencia C-239, las discusiones y acciones en 2015 del entonces ministro de Salud Alejandro Gaviria y muy especialmente los reclamos de los ciudadanos para ejercer su derecho a morir con dignidad y de aquellos otros que los han respaldado. Para mí, la señora Julia y José Ovidio González son las figuras tutelares de estas conquistas. Este asunto, cuya esencia es la defensa de la autonomía individual y de la responsabilidad sobre nuestra vida hasta su última fase, resulta paradójico en el contexto de las particulares condiciones sociales y políticas de Colombia, sus altos índices de violencia, sus niveles de impunidad. ¿Qué es el derecho a morir con dignidad en un país célebre por no respetar el derecho a la vida? En primera instancia, tal derecho es una respuesta política a otra forma de violencia, la denominada violencia terapéutica. Recordemos que los movimientos por la muerte digna surgieron en el mundo occidental como expresión de una nueva sensibilidad frente a la muerte, como respuesta social y política a su medicalización. Como expresó el historiador Philippe Arié, la corriente de opinión nacida de la piedad hacia el moribundo alienado se ha orientado hacia la mejora del morir, devolviendo al moribundo su dignidad descuidada. Es la respuesta a un desencuentro entre actitudes hacia la muerte. Ya que, abro una cita, uno de los encuentros más desafortunados de la medicina moderna es el de un anciano débil e indefenso que se acerca al final de su vida con un médico joven y dinámico que comienza su carrera. Esta imagen condensa y expresa mucho de lo que está en juego hoy en el hecho de morir en un hospital y de que éste administre esa experiencia. El joven médico, como emisario y ejecutor de los avances técnicos para alargar la vida por todos los medios, llevará a cabo su tarea de vencer la muerte, por imposible y condenada al fracaso que tal tarea sea. En la duración de esta prolongación, por medio de armas tan tortuosas como eficaces, si alargan, se cifra entonces el éxito de sus esfuerzos. El anciano, débil e indefenso, su cuerpo, su psique, será el campo de esta batalla entre el médico, su ciencia y la muerte. Sí, sabemos que el médico no tiene que ser estrictamente joven ni el paciente estrictamente anciano, pero en tanto hablamos de esa medicina moderna, la naturaleza de esta relación se mantiene, se repite, se actualiza en las demás relaciones entre pacientes en fase terminal y hospitales. Lo que está en juego entonces en esta transacción con el hospitalario es la capacidad y el derecho de decidir sobre el curso de la propia vida. El derecho a morir con dignidad permite escapar, por lo menos, de esa violencia. Abro una cita. La dignidad mínima, la de las situaciones en las que ya no hay ninguna opción, consiste en ir por su propio pie hacia la muerte, hacia esa misma muerte a la que se te ha destinado. Es el suicidio del condenado a muerte, diferencia ínfima y sin embargo suficiente. Si dignidad es ir hacia aquello a lo que irremediablemente estamos destinados, pero por decisión propia, entonces el poder de decidir sobre nuestro destino es la condición imprescindible para ejercerla y dejar de ser una víctima en un país de víctimas.
Es una situación donde el poder sobre la vida regresa hacia la persona. Paradójicamente, reclamar el derecho a morir dignamente es lo que lo hace a uno, más que nunca, dueño de su vida y reubica la posición de los agentes institucionales, médicos, abogados y psiquiátricas, con relación a ese poder. El escritor Franz Kafka, cuando se vio obligado a recordarle a su médico la promesa de asistirlo en el momento en que la enfermedad se hiciera insoportable, lo dijo así: doctor, si usted no me mata, es un asesino. Este otro apartado tiene un subtítulo que está entre comillas porque es una cita sacada de la prensa, de una carta a los lectores de un diario de 1980 y algo, donde un señor pregunta qué es eso de la muerte digna, ese movimiento que parece popularizarse. Entonces, yo explico un poco acá cómo entiendo el movimiento, cómo logró popularizarse el movimiento de acuerdo a esa lectura que he venido haciendo. Entonces dice: como todo proyecto intelectual y cultural, DMD prestó especial atención a la producción, divulgación y circulación de textos. Esta voluntad de difusión de la idea de morir con dignidad, especialmente intensa durante las décadas de 1980 y 1990, produjo un nuevo discurso sobre la muerte en el país, para cuya construcción DMD aportó los elementos conceptuales. Los textos, que aparecieron en diversos formatos y soportes, consistían en general en reflexiones de ética médica, distinciones entre términos y conceptos, consejos de apoyo para acompañar a morir y para pensar la propia muerte, noticias de los casos y logros internacionales y testimonios de los deudos. Como la producción intelectual del movimiento internacional se escribía en inglés, Cobb fungió en general como traductora. Daba las noticias más relevantes del mundo en las reuniones de la Junta y traducía textos para el boletín y para material divulgativo de la Fundación. Este rol de traductora se perfilaba además hacia la mediación cultural, porque más que traducir de una lengua a otra, Cobb tradujo unos imaginarios sociales y culturales a otros. Adaptó la filosofía del movimiento por la muerte digna a un país católico, acomodando lo que a su parecer no sería bien recibido por sus gentes. Tal como se mencionó antes, el temprano descubrimiento de Concert for Dying y su dinámica relación con esta organización, en la que además participaba como miembro de la Junta, así como con la Federación Mundial, le permitían obtener de primera mano la información que se producía en torno al tema. Asimismo, sus periódicas estancias en Nueva York facilitaban su participación en el clima intelectual del movimiento y su acceso a noticias aparecidas en los diarios estadounidenses, que conservaba, traducía y difundía luego en el país. Como consecuencia de esta mediación, los miembros, afiliados y visitantes de DMD podían acceder a productos culturales en diversos formatos, como libros, videos, noticias, material publicitario, boletines de los países miembros de la red mundial, de forma bastante simultánea al momento en que se producían en el resto del mundo, pues de una u otra manera llegaban a la oficina de DMD en Bogotá. ¿Cierto? Esta oficina de DMD en Bogotá fue durante todos estos años el único lugar de América Latina donde había este material y donde se podía pensar, leer e informarse sobre la muerte digna. La lectura fue así una forma primordial de construcción del movimiento, y los colombianos interesados en el tema de la muerte digna pudieron leer en Bogotá lo mismo y casi al mismo tiempo que los ciudadanos y activistas de los países donde se producía la información. Todo el que quisiese podía consultar la biblioteca Jorge Consuegra, creada en homenaje a uno de sus miembros fundadores en 1984, como adecuado instrumento para el más completo conocimiento y amplia difusión de las ideas que inspiran a la Fundación, y la colección de los boletines internacionales. Sus afiliados también se mantenían informados por medio de los boletines que se comenzaron a emitir y enviar por correo a partir de 1986, tengo yo, pero por ahí vi que 83. Los otros líderes de DMD han sido escritores prolíficos. La psicóloga Isa Fonnegra, los médicos Fernando Sánchez Torres, Juan Mendoza Vega, Eugenio Trías y el sacerdote Alfonso Llano fueron los que más producción escrita generaron alrededor de los temas de la muerte digna, el duelo y la ética médica. Sus textos se publicaron en la prensa local, en los boletines y en publicaciones especiales de las fundaciones DMD y Omega. También en libros de editoriales prestigiosas como Herder, en el caso de Sánchez Torres con su Catecismo de Ética Médica, y otras más comerciales como Planeta y Norma en el caso de Fonnegra y Llano. Los artículos de Mendoza Vega los publicó reunidos la Academia Nacional de Medicina en 2002 bajo el título 40 años de periodismo médico. El claro interés divulgativo de los miembros del movimiento es apreciable también en el formato que privilegiaron: cuadernillos con temas específicos de interés para los afiliados y público general, muy accesibles y portátiles.
Los afiliados también escriben y es habitual encontrar sus cartas con testimonios y agradecimientos en los boletines. Todos ellos, afiliados, lectores de prensa, líderes del movimiento por la muerte digna en Colombia, traduciendo, leyendo y escribiendo, produjeron la idea de la muerte digna en el país. Bueno, yo en mi tesis pues me detengo en lo otro que considero las conquistas, que es como la polémica de 1997, en la cual todos los miembros de MD y los líderes juegan también un papel fundamental. Los comunicados que se emitieron en ese momento también de parte de MD, pienso que tuvieron una importancia en términos pues, de crear opinión pública, porque manifestaron su opinión y su apoyo a la sentencia de la forma también pues, muy respetuosa del pluralismo que siempre ha caracterizado a la Fundación. Entonces, pues no me quisiera detener ahí, sino simplemente señalar un parrafito que resume como ese asunto de cómo me parece a mí que se expresó el país en esa polémica. Porque esa polémica es expresiva de todos los años hacia atrás de la cultura que había creado de medio. Entonces, esto también, en mi tesis, esto también tiene un título de prensa que dice así: eutanasia, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, que apareció también en prensa en ese momento. Dice, la polémica desatada en Colombia en 1997 por la despenalización de la eutanasia reveló al país plural de la Constitución del 91, plural y polifónico. Así pues, el país se comportó discursivamente tal como lo concibió la Carta y la sentencia. Resulta estimulante observar ese fenómeno discursivo, una disputa por las ideas sobre la vida y la muerte en la sociedad colombiana, como un ejemplo de lo que expresó recientemente Gonzalo Sánchez, hablando de las conquistas del proceso de paz. Esta es una cita de él. Dice, si la apertura política y la movilización ciudadana son impactos positivos de las negociaciones, hay que reconocer la controversia y el disenso como patrimonio político de nuestro país. El médico Juan Mendoza Vega expresó algo similar, acorde al debate que se daba por el derecho a morir en mayo de 1997. Juan Mendoza Vega lo dijo así. Estas dudas, estas discusiones éticas son el precio de la libertad y del respeto por la autonomía de todos los seres humanos, sanos o enfermos. Los ciudadanos se expresaron expusieron esas incertidumbres siguiendo el debate y las tramitaron a través de la palabra encendida, del disenso y de la controversia, y así, discutiendo, se hizo visible, abro otra cita, se hizo visible el conjunto de una sociedad cada vez más pluralista y laica como es la colombiana. Esta última cita es de Enrique Saltos Calderón en un artículo de mayo del 97. Solo rescato ahí como un resumen del debate de ese momento. Y ahora terminaría, ya solo son 2 paginitas, con un breve, es como una conclusión, digamos, que tiene que ver con esas preguntas que yo me he hecho de cómo sucedieron las cosas y por qué. Y de alguna manera yo aventuro pues como una conclusión, y es que independientemente de lo inteligente que fue Beatriz Kopp y de lo sugestiva y persuasiva que pudo ser con las personas que la rodearon en su momento, y además del apoyo de esas personas que también sintieron simpatía por la causa, hubo varias circunstancias que favorecieron que la consolidación del movimiento en Colombia. Una de ellas es la distancia en el tiempo y el espacio de las problemáticas que están asociadas al tema de la muerte digna. Por ejemplo, en Colombia se empezó a hablar de muerte cerebral y de muerte digna antes de que en los hospitales, y digamos la realidad de nuestros hospitales, permitiera vivir ese caso como un drama, ¿cierto? Tanto como lo señalamos ahora, Beatriz Kopp sí conoció ciertas realidades, pero esas realidades eran muy específicas en cierto momento histórico. Es decir, cuando empezamos a hablar de eso en el país, esa no era una realidad compartida por los ciudadanos. Entonces yo pienso que esa distancia permitió que Colombia empezara a pensar un tema sin sentirse comprometido emocionalmente con él, y esa distancia como que enfrió y creó una disposición favorable para luego asumir el tema con una madurez que logró a lo largo del tiempo, precisamente por haber empezado a pensar eso antes. Entonces dice así, y ese apartado se llama La muerte pensada.
Ahora bien, como las problemáticas en el campo de la salud y del ejercicio de la medicina en la sociedad colombiana de 1979 eran muy distintas a aquellas de los países donde surgió y tomó fuerza el movimiento por la muerte digna, al comienzo, DMD no podía ser más que un proyecto ideológico. Pero esa idea importada, hago un énfasis porque en los artículos de prensa se señala mucho que eso era una idea importada, pero esa idea importada desplegó un escenario sobre el cual fue posible comenzar a pensar en temas y problemas que aún no eran visibles ni comunes en el país, como por ejemplo el obstinamiento terapéutico en las unidades de cuidado intensivo. Y este ejercicio intelectual a su vez permitió ver y discutir creencias, actitudes e ideas nacionales sobre la vida y la muerte y movilizó un ejercicio discursivo sobre nuestra forma de comprenderlas, posible a través de esa alteridad que representaba una muerte extranjera. Entonces, el proceso de recepción y apropiación del movimiento por el derecho a morir con dignidad se muestra bastante singular en este sentido. Más que introducir nuevas ideas, el movimiento reveló ideas que la gente tenía, pero que no encontraban un marco de expresión. El movimiento fue ese marco y reveló un tipo sociológico de colombiano. Distintas personas configuraron este tipo y se hicieron visibles, sobre todo a través del discurso escrito, como ya lo he señalado, ¿cierto? Periodistas, lectores, médicos, sacerdotes y afiliados expresaron públicamente su forma de comprender la muerte y su simpatía por esa nueva muerte digna. Lo hicieron en la prensa, en los reportajes, en las columnas, entrevistas, testimonios, cartas, en la televisión y en la radio, en los eventos académicos, en los boletines de DMD y en el documento Mi Voluntad. Lo novedoso, más precisamente, fue proporcionar espacios de expresión a una actitud hacia la muerte que no cabía en el lenguaje de las instituciones que la administran, la iglesia, el Estado, el hospital. Una actitud que, en atención al documento que la sustenta, esta es mi voluntad, podríamos caracterizar más o menos así. No teme a la muerte, sino que la encuentra familiar y la acepta. No la niega, sino que la nombra. No la delega, sino que la asume y, sobre todo, que afirma y defiende el sentimiento de propiedad sobre la vida. Fue la posibilidad, pues, de nombrar la muerte públicamente de una manera que se correspondía con íntimas convicciones personales y con una idea de la dignidad que muchos colombianos tenían y que no era precisamente importada, aunque el marco de la importación les sirviera para reconocerla. Hablar de la fundación y del derecho a morir con dignidad fue una manera de empezar a hablar públicamente de la vida como un bien propio que no le pertenecía a Dios, ni al Estado, ni a los médicos. Esta sí era una nueva manera de hablar de la muerte en el país. ¿Dónde y cómo se hablaba de la muerte? En el púlpito de la muerte temida del cristianismo y en los medios de comunicación de la insaciable muerte violenta colombiana. Ni en la Academia Nacional de Medicina ni en las facultades se hablaba por entonces de la muerte, pero lo comenzaron a hacer, como es posible comprobar, en el marco del movimiento. Montaigne recomendaba pensar en la muerte cotidianamente para librarse del miedo. Abro comillas, para empezar a despojarla de su principal ventaja contra nosotros, sigamos el camino opuesto al ordinario, quitémosle la extrañeza, habituémonos, acostumbrémonos a ella. Y recordaba también que, según Cicerón, filosofar no es otra cosa que disponerse a la muerte, prepararse a morir. Podríamos sugerir así que DMD movilizó, con su pedagogía del morir, una actitud filosófica entre sus afiliados, los lectores de prensa y una comunidad de profesionales de distintos ámbitos que fue ampliándose cada vez más en el medio académico y profesional. Pensar en la muerte propia con anticipación, es decir, ponerse ante la muerte, o como afirma José Ferrater Mora, el filósofo, frente a su posibilidad, es un tipo de actitud de índole primariamente reflexiva. Firmar un testamento donde uno se declara único dueño de su vida, limita el poder de los otros sobre ella y a la vez les asigna una responsabilidad es una acción de índole política, en defensa de la autonomía y en reclamo de la solidaridad, aunque esta condición no fuera fácilmente perceptible en ese momento y faltaran 18 años para que cobrara todo su sentido y su potencia a partir de la sentencia C239 del 97. DMD permitió entonces a los colombianos que así lo quisieron expresar una actitud reflexiva y política ante la muerte. La importancia de este tipo de reflexiones y de acciones y su eficacia puede ser subestimada en un país que no respeta ni la voluntad ni la vida de los otros, pero es muy importante de muchas maneras. Por ejemplo, porque da paz, una paz indescriptible, como lo expresó la primera colombiana en firmar un documento de voluntad anticipada, Beatriz Kopp. Da paz interior, porque permite declararse y sentirse dueño de la propia vida. Esta paz interior, en su dimensión psicológica, abro comillas, es tan eficaz por lo menos como las psicoterapias y los fármacos antidepresivos, tal como afirmó la asociación suiza que presta asistencia al suicidio Exit
al explicar la importancia de su sola presencia para los europeos. ¿Acaso no es este un bien deseable en un país como el nuestro, donde nadie, ni una persona, ni una institución puede garantizar la paz en ninguna parte? Bueno, hasta aquí. Muchas gracias.